Matos. Bueno, ya estamos listos porque el pastor Moisés Román está con nosotros y como siempre tenemos preguntas, tenemos respuestas y le vamos a dar la oportunidad para que usted llame ahora al 993-9700, 993-9700 o lo haga a través del WhatsApp y envíe sus preguntas. El teléfono del WhatsApp es el 939-210-9263 y ahí usted envía también la pregunta y le damos la bienvenida al pastor Moisés Román. Buenas tardes, pastor. Con ustedes en esta tarde, una vez más, siempre es un placer con toda esa audiencia que a esta hora está vinculada a Nueva Vida. Hay preguntas, lo que no sabemos es si hay respuestas. Vamos a ver. Siempre hay respuestas, pastor. Moisés las tiene. Siempre las tiene. Bueno, en lo que la audiencia entonces ya comienza a enviar sus preguntitas, vamos a comenzar con algunas que dejamos en el WhatsApp la semana pasada. Este tiene que ver con el bautismo. ¿Por qué algunas denominaciones evangélicas bautizan niños? Sí, la práctica del bautismo de infantes por parte de algunas iglesias evangélicas tiene que ver directamente con el proceso cultural antes de la Reforma. La iglesia antes de la Reforma bautizaba infantes y obviamente los reformadores en su inicio no querían formar una nueva denominación. La reforma no se da para formar una nueva denominación. La intención es transformar una serie de, en el caso de Lutero, de 95 interrogantes o problemas que Lutero había descubierto en la vida de la iglesia teológicamente hablando. Y eso hace entonces que las denominaciones evangélicas, como no era parte de ellos teológicamente la discusión del bautismo de infantes, una vez son separados, siguen bautizando a infantes. Hay un parámetro para llevar a las aguas bautismales porque la Biblia habla, los niños se convierten a Cristo y desde el momento que se convierten a Cristo pueden ser bautizados, pienso yo. Sé que se ha instituido como que los 12 años como una regla para ser la edad para poder bautizar de ahí en adelante. Bíblicamente hablando, Moisés, ¿cuál es el parámetro? Fíjate que me he cuidado de hablar de infantes, de recién nacidos. Yo en lo personal no estoy de acuerdo porque no encuentro base teológica para bautizar un recién nacido. Pero sin embargo yo creo que cuando un niño, no importa su edad, está consciente de lo que implica la experiencia de la salvación, en el lenguaje del estudioso, el elemento soteriológico, ese niño ya está preparado para ser bautizado. De hecho, nosotros en nuestra iglesia no preguntamos la edad, lo que nos aseguramos es que el niño esté capacitado para ir a las aguas bautismales y sepa por qué va a las aguas bautismales. Exacto, que entienda el concepto. Que entienda. De hecho, yo hablé de eso hace unas semanas atrás de una niña en España que me decía que no entendía a los evangélicos. Yo no entiendo, y cuando le pregunto me dice, me dicen desde niña, desde que yo tenía 8 años, que le tenía que entregar mi corazoncito a Jesús, que se le tenía que entregar. Pues bien, le entregué mi corazoncito a Jesús, después le dije que me bautizaran y me dijeron que tenía que esperar hasta los 15 años. Y obviamente yo la miré y le dije, ¿sabes qué? Yo tampoco entiendo esos evangélicos. Exactamente. Interesante por demás el análisis para todos aquellos que tenían la duda acerca del bautismo. Sigo con las preguntitas, 993-9700 para que usted haga la pregunta al aire, pero en el WhatsApp ya tenemos otra, dice, ¿la música es un don del espíritu? La música es un don de Dios a la vida de los seres humanos, como es un don la predicación del evangelio. Todo va a depender de la administración que demos de todos los dones que Dios nos da. Hay gente que tienen unos dones de gente, como tradicionalmente llama el jíbaro, ¿verdad? Sí. Ese don de gente, pues hay unos que lo utilizan para bien y hay otros que no lo utilizan para bien. Pues en el campo de la música hay gente que puede utilizar la música para bien, desde luego. El elemento excelso de la música es aquella que adora y bendice a Dios. Pero no podemos negar que hay música secular que es música de bien, que es música obviamente que estimula los sentidos, que estimula el alma, que genera un espacio de sensación de paz en la vida de los seres humanos.
hay otra que es una basura. Exacto. Y en ese sentido, pues la gente puede tener esa facultad de ese don, pero ¿cómo utiliza el don? Pues obviamente es la responsabilidad de mayordomía que cada ser humano tiene. Pregunta Juan Ariel, ¿a qué se refiere con ángel de la muerte? Si es un ente aparte o es un enviado por Dios o no responde a Dios ni al mal. No, cuando se habla en la Biblia del ángel de la muerte, de lo que se está hablando es que en el tiempo antiguo se entendía que todo se personificaba desde el punto de vista de un ángel, ¿verdad? De hecho, los fariseos creían y entendían que todo ser tenía un ángel. Por eso encontramos en la Biblia que habla del ángel de Jehová. Ajá. O sea, no es que el ángel de Jehová sea Cristo, como alguna gente han pretendido decir. No, porque Cristo no es un ángel. Cristo es el verbo encarnado de Dios. Pero el antiguo fariseo entendía que todo ser viviente poseía un ángel que le acompañaba. Okay. Y desde ese punto de vista, pues se creía que también Yahvé tenía su ángel. Con respecto a la muerte, pues entonces se entendía que también la muerte tenía un ángel y se llamaba el ángel de la muerte. El ángel que acompañaba a la muerte. ¿A quién se refiere en la Biblia como la gran ramera? Bueno, cuando se habla en la Biblia de la gran ramera, hay quienes pudieran interpretar que la gran ramera es la Iglesia Católica. Y se interpreta como la gran ramera porque la descripción que se hace es de la ciudad que está en los 7 muros, ¿verdad? Asentada sobre los 7 muros, y desde luego, pues la única ciudad que está asentada sobre los 7 muros en toda Europa es Roma. Pero lo que no podemos perder de perspectiva es que cuando esta definición en el Apocalipsis se da, la Iglesia Católica Apostólica Romana no existía. No existía. Lo que allí existía era el Imperio Romano. ¿Ves? Entonces, ¿de quién trata directamente el texto? La gran ramera es el Imperio Romano. No tiene que ver absolutamente nada con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo puedo tener 1000 diferencias con la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero tengo que admitir que ese texto bíblico no me da base teológica para yo referirme a ella como la gran ramera, porque ese texto bíblico no da esa base, aun cuando yo pueda respetar a aquellos que lo plantean y lo postulan de esa manera. Ok, tengo más preguntas por aquí. ¿Se dice Dios te bendiga o Dios te bendice? Yo creo que lo que es importante ante un Dios que conoce las intenciones del corazón, porque a mí me parece que ambas cosas pudieran ser nobles y buenas. Yo, cuando la gente me pregunta a mí, ¿cómo tú prefieres decirlo? Yo prefiero decir Dios te bendiga. Por una sencilla razón. Porque pongo en las manos soberanas del que puede bendecir, el bendecir. La bendición. O sea, él es el que tiene soberanamente la capacidad de bendecir. En ese sentido, yo lo prefiero. Pero cuando alguien me dice bendecido sea, o Dios te bendice, le doy el amén o la gracia de la misma manera, porque a fin de cuentas, el único que sabe de la intención del corazón es Él. Exacto. El que lo dice y Dios. Claro que sí. Si como oyente quieres participar directamente con una pregunta, 993-9700. Tenemos par de minutos adicionales con el pastor Moisés Román. 993-9700. Dice, pastor, ¿es cierto que la Navidad es celebrar una fiesta pagana? Y si es cierto, ¿por qué las iglesias no hablan de esto? Pretender y decir que celebrar la Navidad es celebrar una fiesta pagana es un error estratégico garrafal. Es como ir donde Pablo y decirle a Pablo, llegaste al Areópago a celebrar un culto pagano y hablar de un Cristo pagano. Pablo aprovechó su estadía en Grecia y entró al Areópago, donde había muchos templos paganos, para proclamar a Jesucristo. Aprovechar la experiencia de la Navidad para poner en justa perspectiva lo que se celebra no es un acto pagano, es una tarea de educación por parte de la iglesia. Lo peor que puede hacer un maestro
es negarse a educar. Toda iglesia que celebra en el contexto bíblico la Navidad, lo que está haciendo es cumpliendo con una de las funciones principales de la iglesia, que es ser maestra, que es educar. Así que a educar se ha dicho, vamos a celebrar la Navidad en el contexto bíblico. Bueno, tenemos el cuadro lleno, ¿está? Cerrando el día, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Una persona puede estar endemoniada? Bueno, Okay. Gracias. cuando hablamos del contexto de la experiencia demoníaca en la vida de los seres humanos, no podemos negar esa realidad. ¿Y sabe por qué no la podemos negar? Porque todo aquello que obra mal, todo aquello que obra maldad, está bajo la influencia del maligno. Y toda persona que obra maldad, que obra perversión, está bajo la influencia del maligno. Por lo tanto, plantear que hay existencia del mal en la vida de los seres humanos es una verdad fundamental dentro de la experiencia cristiana. Ahora, lo que sí nosotros debemos tener cuidado es esa repartición de demonios que hacemos como resultado de condiciones o psicosomáticas o como resultado de enfermedades que ya han sido diagnosticadas y que inclusive tienen tratamiento. Mire lo que yo le voy a decir a usted, mi querida amiga y hermana. Si el dolor que yo tengo se puede curar con un analgésico, no es un demonio. Exacto. Ahora, si no hay analgésico que me lo cure y la ciencia médica dice, mira, no sabemos de qué trata esto, pues yo voy a buscar quien me ponga las manos encima y lo reprenda, porque entonces no se maneja de manera clínica. Si se maneja de manera clínica, no puede ser demonio. Los evangelios hablaban de que parte del ministerio de Jesús era liberar a personas que estaban endemoniadas. Sí. Era característico de él. Sí, y desde luego, los estudiosos bíblicos van a plantear y van a referir, y van a decir, en aquel tiempo la cultura identificaba como demonios cualquier tipo de enfermedad. Es muy cierto. La gran diferencia es que cuando leemos en la Escritura, descubrimos que Jesús con la palabra de autoridad los curaba. Sea un demonio o no sea un demonio, ellos quedaban curados, quedaban sanados. Y lo que valida la Escritura no es si era el demonio o no era el demonio, lo que valida la Escritura es que Jesús tenía la autoridad y el poder para sanarlo. Excelente, poderoso. Moisés, pastoreas una iglesia hermosa. El que no tenga ninguna que esté escuchando cerrando el día y quiera visitarte, ¿cómo llega allí? Bueno, puede llamarnos al 793-1777. Es el teléfono de nuestra iglesia. Nos puede llamar y más que ir a nuestra iglesia, si en algo podemos servirle, si en algo podemos ayudarle, estamos en la mejor disposición de hacerlo. Bueno, pues muchas gracias, pastor, como siempre. Que Dios me los Nos vemos cuide la semana mucho. que viene.